El 1 de junio de 1939, la Universidad Militar y Política Antijaponesa del Pueblo Chino celebró una conferencia conmemorativa por su tercer aniversario de creación. Toda la ciudad de Yan'an se engalanó con banderas. Al son de los toques militares y el estallido de petardos, el líder de la Revolución China, Mao Zedong, asistió a la celebración y pronunció un discurso. En la gran plaza, los estudiantes de la universidad se alinearon en formación para la inspección. Estas imágenes fueron captadas por el camarógrafo y documentalista soviético, también corresponsal de guerra, Roman Karmen. ¿Cómo sería aquella guerra de resistencia a través del lente de Roman cuando cruzó el río Yangtze? ¿Y por qué fue a Yan'an? Con estas preguntas en mente, el equipo de producción voló a Moscú en busca de respuestas. En Moscú nos encontramos con Maxim Karmen, nieto de Roman Karmen. Hoy, Maxim ha venido a depositar flores en la tumba de su abuelo. Вся наша семья – это семья кинематографистов. 4 поколения, да. Дед уехал в Китай на целый год. Вообще это беспрецедентно, конечно. Roman comenzó a publicar fotografías en revistas cuando tenía solo 17 años. Cubrió acontecimientos de gran relevancia como el funeral de Lenin. En 1936, tras el estallido de la Guerra Civil en España y con la aprobación de Stalin, Roman fue enviado al frente español. Desde allí envió una gran cantidad de destacados reportajes, por los cuales fue condecorado con la Orden de la Estrella Roja. Según Maxim, en aquella época, enviar un corresponsal de guerra a China era un asunto de gran importancia. Con la ayuda de la Compañía Estatal de Televisión y Radiodifusión de toda Rusia, conseguimos una copia del acta de la reunión del 3 de agosto de 1938 del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética. La decisión número 55 de esta reunión era precisamente la de enviar a Roman a China. Я хочу сказать, что эта поездка в Китай его, он был совершенно молодым человеком, очень молодым человеком. Ему было 32 года. Сталин ее подписывал. Просто так в то время никого не пошлют. И это было согласовано наверху. El 18 de septiembre de 1931, el ejército japonés de Kwantung provocó el incidente de Liu Tiaohu, lanzando su largamente planeada invasión a China, lo que dio inicio al principal frente de la Segunda Guerra Mundial en Oriente, siendo esta la más trágica de la historia humana. Las tropas japonesas ocuparon sucesivamente ciudades como Shenyang, Changchun, Qiqihar y Jinzhou. En febrero de 1932 conquistaron Harbin, lo que significó la completa caída del noreste de China. Donde quiera que llegaban, los invasores dejaban un rastro de incendios, muerte y saqueo, y millones de chinos se vieron obligados a desplazarse. El 28 de enero de 1932, Japón desató el incidente de Shanghai lanzando un ataque repentino contra Yapei, un área suburbana. En 1933, intensificaron su avance hacia el norte de China, lo que llevó al estallido de varias batallas a lo largo de la Gran Muralla. En 1936, Japón firmó con la Alemania nazi el Pacto Anti-Comintern. Así, las potencias fascistas de Oriente y Occidente se confabularon, sentando las bases del eje fascista mundial. El 7 de julio de 1937, el ejército japonés provocó el incidente del puente de Lukou, ante lo cual las tropas chinas respondieron valientemente, marcando el estallido total de la guerra de resistencia del pueblo chino contra la agresión japonesa. El militarismo japonés se expandió rápidamente en el oriente del mundo, que llegó a ser
el primer foco bélico de la Segunda Guerra Mundial. 对于世界反法西战争来说，我们中国就独自扛起了第一面世界反法西战争的旗帜。世界反法西战争现在很多国家的学者们呢，他认可，就是我们中国是世界反法西战争的一个开端，或者换句话说是第二次大战的起点。 La agresión armada japonesa despertó una gran alerta en la Unión Soviética. En agosto de 1937, el gobierno soviético y el gobierno chino firmaron el Pacto de No Agresión Sino-Soviético, mediante el cual la Unión Soviética proporcionó una importante asistencia militar secreta a China, convirtiéndose en el primer país en apoyar su guerra de resistencia. Además, organizó un equipo de pilotos voluntarios con amplia experiencia en combate, quienes, en estricto secreto, llegaron a China para combatir directamente al ejército japonés. Sin embargo, para los líderes soviéticos persistían interrogantes clave. ¿Podría el ejército dirigido por el Partido Comunista de China derrotar a los japoneses? ¿Lograría el pueblo chino la victoria final? Roman, joven pero experimentado corresponsal de guerra, fue considerado el candidato ideal para cumplir esa misión especial en China. Потому что у него был уже огромный опыт. Поэтому я думаю, что выбора как такового там даже не было. Сразу было решено, что это будет Кармен. En mayo de 1939, Roman llegó a Yan'an. Fue el primer periodista soviético en ingresar a la región fronteriza Shaanxi, Gansu, Ningxia. En aquel entonces, Mao Zedong vivía en una casa-cueva ubicada en la ladera de Yangjialing. Fue en este mismo patio donde recibió personalmente a Roman. Este patio tranquilo cuenta con 3 cuevas orientadas al sur y construidas sobre la ladera. A la izquierda estaba la habitación de Mao, en el centro su oficina y a la derecha estaba el espacio destinado a su personal. Aunque la residencia ha sido restaurada, el mobiliario sigue exactamente igual que en aquellos años, muy sencillo. Roman filmó con su cámara mientras enviaba crónicas de guerra a Moscú, publicados por el periódico Izvestia. El equipo de producción encontró en los archivos de Izvestia todos los reportajes que Roman había enviado desde Yan'an. El contenido coincide plenamente con las imágenes que él mismo filmó. 8 июля 1939 года «Известия» публикует репортаж о Мао Цзэдуне, в котором спецкор Роман Кармен рассказывает о встрече с Мао Цзэдуном. Давайте почитаем, что пишет Роман Лазаревич. Мао с приветливой улыбкой поднимается на встрече из-за письменного стола. Вот он в этой землянке живет, работает, мыслит. Письменный стол, кровать, сколоченные из грубых досок полки с книгами и соломенное кресло, на котором он любит, утомившись, откинуться с закрытыми глазами. En aquellos años, los dirigentes del Comité Central del Partido Comunista de China y todos los órganos centrales estaban concentrados en Yangjialing. Liu Shaoqi y el comandante en jefe, Yu De, vivían en casas a ambos costados respectivamente. A menos de 100 metros al suroeste de la residencia de Mao se encontraba la casa-cueva de Zhou Enlai y justo enfrente estaba la oficina general del Comité Central. Al oeste de las residencias de los líderes, las oficinas de los órganos del Comité Central, como la Oficina de Comunicación Confidencial, los departamentos de Publicidad y Organización y el Comité de Trabajo Juvenil, se alineaban de forma ordenada a lo largo de las cuevas. Justo frente al patio, cruzando un pequeño bosque y junto a la carretera, se encontraba la pequeña huerta donde Mao cultivaba sus hortalizas. Durante su estancia en China, Roman contó con varios intérpretes. Uno de ellos fue Xiao San, cuyo nombre real era Xiao Zizhang. 我父亲萧三算是老革命了，他在苏联期间是比较有名，算是著名的革命诗人。 Xiao Liang
hijo de Xiaoshan, escuchó en múltiples ocasiones a su padre rememorar el periodo en que acompañaba a Roman en Yan'an. 卡尔曼算是一个很有名的摄影师，他和父亲见面的时候介绍，他非常吃惊。他说：“原来你在这儿呢，我还以为你在苏联呢。”而且都很高兴互相认识，而且都热烈拥抱。他在延安的解放前20天都是我父亲一直陪着他，跟他当翻译。 En la noche del 25 de mayo de 1939, Xiaoshan acompañó a Roman a Yang Jialin para visitar al presidente Mao. La conversación comenzó a las 9 de la noche y se prolongó hasta la medianoche. Durante toda la velada, Xiaoshan estuvo de intérprete. 我父亲讲，主席非常热情接待他了，而且谈话时间很长。卡尔曼对毛主席这种知识特别渊博，非常哲朴。回国以后啊，他就写了一本书，叫做《再画一年》。在那里头，他就特别提到，会见毛主席给他留下非常深的难忘的那种印象。 Переводящий нашу беседу Эми Сяо старается точно передать яркий язык Мао, насыщенный народными поговорками и острыми словечками. Мао любит шутку, любит приводить изречения Конфуция. Он часто заливается веселым. Durante la conversación, Mao Zedong explicó detalladamente por qué la guerra de resistencia contra Japón sería prolongada y respondió a preguntas sobre la guerra de liberación nacional y el Frente Único Nacional antijaponés. 毛主席给他详细讲了当天的形势，就是整个这个战争的未来发展以最后给他做了非常详细、非常精辟的分析。还有他们谈了苏联。 卡尔曼觉得很吃惊，毛主席对苏联的情况很熟悉。毛主席给他开玩笑，他说：“如果德国飞机现在飞到莫斯科上空，你们怎么办？”后来也算他说着了。2年后，德国还真是进攻了俄罗斯。 Durante la conversación, Roman hizo mención de la larga marcha del Ejército Rojo. Fue entonces cuando Mao Zedong, visiblemente animado, propuso regalarle un poema suyo como recuerdo. Он уходит к столу, достает лист бумаги и, обмакнув кисточку в тушь, размашистыми иероглифами пишет свою лаконичную поэму, которую знают тысячи людей. Ese poema fue Larga Marcha, escrito por Mao Zedong. Я хорошо помню в кабинете у Кармена, значит, за его рабочим столом на книжных полках были 2 очень дорогих ему предмета, которые он привез из своих командировок. Это во время Великой Отечественной войны, это была табличка, значит, вся пробитая пулями из Берлина, название улицы Унтер-ден-Линден. И второе, это был портрет Мао Цзэдуна, который подарил ему при встрече во время его пребывания в Китае с дарственной надписью и стихами, которые он написал. Вот эти 2 вещи, они были безумно дороги ему. 正好第2天呢，是康大3队邀请那个毛主席去讲一个关于军事战略战术的一个编征法的一个报告。父亲就把卡尔曼带过去，卡尔曼就把这场景都拍下来了。 Речь его проста и понятна. Отдельные фразы мне успевает перевести Эми Сяо. Я записываю. Но иногда Сяо настолько захвачен мыслями Мао, что молча отмахивается головой, когда я... Roman observó que incluso al tratar los temas más serios, Mao Zedong contaba chistes con sentido del humor, lo que provocaba risas alegres entre la audiencia. Contagiado por el ambiente, Mao también reía a carcajadas. Roman no dudó en registrar ese momento con su cámara. Asimismo, capturó con viveza la estrecha relación entre Mao Zedong y el pueblo. 有一次在山里，我们偶然遇到刚从田地收工的一伙农民，
他们简直像朋友一样跟毛泽东打招呼，停下来跟他说话。毛泽东叉开双腿，两手撑腰，手指向前，向农民询问一些事，给他们出主意。毛泽东是这样的平易近人，在农民脸上毫无惊讶的表情。他与他们聊土地、水、种子的事情。他们与毛泽东告别时和见面时一样，随随便便，然后扛起铁锹继续赶路。En el Archivo Estatal de Literatura y Arte de Rusia, el equipo de producción encontró 3 diarios escritos por Roman durante su estancia en China, además de otros objetos y documentos. Мы рады вас приветствовать в Российском государственном архиве литературы и искусства, где хранится личный фонд Романа Лазаревича Кармена, известного советского кинооператора, который посетил Китай и деятельность которого связана с тем сюжетом, которому посвящен фильм. Расскажите, пожалуйста, что у вас в архиве есть? Архивный фонд Романа Кармена достаточно большой, там множество документов, связанных с различными его фильмами, различными проектами. Ну вот непосредственно к поездке в Китай относятся те документы, которые я сегодня подобрала. Конечно, наибольший интерес представляют дневниковые записи, это такие тетради, блокноты, вот это несколько единиц хранения. Это непосредственно тетрадки, купленные в Китае, с китайскими иероглифами. Они содержат записи китайских слов для того, чтобы можно было общаться. Да? Кармен пытался общаться на китайском языке с коллегами. Здесь есть, конечно, дневниковые записи, да? То есть впечатления от военных действий, которые Кармен наблюдал и так далее. Какие-то наброски сюжетов, да, для киносъемок. Ну вот, допустим, да, такой Магометане, речь старого ГМД, все равны, то есть, ну, то, что должно было впоследствии, Мао Цзэдун, да, то есть... То есть в основном здесь были какие-то записи о том, что он видел непосредственно сам, что происходило. Este contingente que atravesaba las llamas de la guerra eran estudiantes de la Universidad Militar y Política Antijaponesa, cuyo antecedente fue la Universidad del Ejército Rojo del Pueblo Chino contra la agresión japonesa, fundada en 1936 en unas casas cueva del norte de Shaanxi, a comienzos de 1937, para responder a las necesidades del momento. La universidad fue renombrada como Universidad Militar y Política del Pueblo Chino contra la agresión japonesa, más conocida como Kangda, cuyo lema de 8 caracteres chinos que significan en español unidad, tensión, seriedad y vivacidad, dejó una huella profunda en la historia. Durante los 10 años comprendidos entre 1936 y 1946, esta universidad, que surgió en momentos de crisis nacional en la meseta de Loess, formó a 100.000 cuadros militares y políticos. Aquella generación formada en la guerra se convirtió en la columna vertebral de la República Popular China. En esos rostros jóvenes, llenos de vigorosidad, Roman vio el espíritu de una China juvenil. Con su cámara, mostró al mundo que la esperanza de la victoria estaba en Yan'an. "可以大胆地把延安称为一座青春城市，一座抗日青年的城市。青年们从全国各地汇集到这里，他们都充满着渴望，要把自己的力量、创造能力贡献给争取民族解放的事业。" En aquella época, la Academia de Artes Luxun, donde trabajaba Xiao San, creó facultades de literatura, teatro, música y bellas artes, formando una gran cantidad de talentos dedicados a la difusión cultural y artística en apoyo de la guerra de resistencia. 他就讲了，我们的诗可以代替刺刀，代替子弹，对这个文艺作品、文艺的作用。 就等于当刺刀、当子弹来看待。像那个黄河大合唱，当时是印象非常深刻，一直传到重庆，这个当时影响非常深的。En 1939, el músico del pueblo Xian Xinhai compuso la Cantata del Río Amarillo en la Academia de Artes Luxun de Yan'an.
Esa imponente obra expresó la determinación inquebrantable y la creencia en la victoria de todo el pueblo chino para resistir resueltamente la humillación extranjera y la invasión japonesa, elevando enormemente la moral del ejército y el pueblo. 巴黎音乐学院毕业的作曲家和小提琴家冼星海唱了一首歌颂黄河的歌曲，他本人是这首歌的作曲者。寂静的夜晚中，回响着他那深厚的声音。这些人都是绘画、音乐、诗歌、戏剧、文学的著名大师，现在都穿着军便服，绳子做的凉鞋，吃着薏米，教授学生们要用毛笔、钢笔、诗歌、宣传画、响亮的战歌打败日本人。El recuerdo de la victoria no ha desaparecido con el paso del tiempo. Hoy, Yan'an es una ciudad próspera que conserva la solemnidad de la tierra sagrada de la Revolución China y a la vez irradia vitalidad de la nueva era. Sigue en pie su pagoda majestuosa, sus montañas están exuberantes y a sus pies las calles están muy animadas. El río Yanghe serpentea con sus aguas resplandecientes como una cinta de seda que abraza suavemente toda la ciudad. A finales de los años 30 del siglo XX, la región de Shanghai era el centro económico, financiero y comercial de China y puerta de entrada a Nanjing. Después del incidente de Shanghai, al no haber tropas chinas estacionadas en sus afueras, Japón acechaba con avidez, apuntando sus cañones hacia este corazón financiero del lejano oriente. Японский империализм пытается захватить Китай. 7-часовая бомбардировка. 10 убитых. Захватчики бомбардируют Шанхай. Япония созывает военный совет. Японцы угрожают бомбардировкой всего Китая. Entre agosto y noviembre de 1937, en tan solo 3 meses, el ejército chino, con armamento inferior, luchó ferozmente contra las tropas japonesas bien entrenadas y equipadas, infligiendo más de 40.000 bajas al enemigo y frustrando su sueño de una guerra relámpago. Tras ocupar Shanghai, las fuerzas japonesas intensificaron su agresión. El 13 de diciembre de 1937 cayó Nanjing. El ejército invasor japonés perpetró la masacre de Nanjing, que horrorizó al mundo. Este holocausto convirtió esta próspera ciudad, la antigua capital de 6 dinastías, en un infierno repleto de cadáveres. Sin embargo, esta brutalidad sin precedentes no logró quebrar la voluntad de resistencia del pueblo chino. A finales de octubre de 1938 cayó Wuhan. En las imágenes de Roman, el ejército chino mantenía alta la moral, defendiendo con firmeza cada palmo de su territorio. Furiosos por la tenaz resistencia, los japoneses bombardearon indiscriminadamente zonas civiles en Wuhan, causando enormemente sufrimiento a su población. Весь противоположный берег реки Янцзы охвачен заревом пожара. В воздухе пахнет гарью. На окраине десятки крохотных домишек, объятые бушующим пламенем. На каждом шагу исковерканные трупы. Женщины, рыдая, прижимают к груди убитых детей. Мужчины спасают. En el embarcadero de Hankou, Roman se encontró con Zhou Enlai. Según sus recuerdos, Zhou Enlai, después de pasar varias noches sin dormir, se veía exhausto, pero en su rostro delgado brillaban unos ojos inteligentes. Zhou pidió reorganizar las fuerzas y enviar las tropas aún combativas a nuevos frentes de batalla. Tras la caída de Wuhan, Roman acompañó al ejército chino en su repliegue hacia las zonas montañosas. Una madrugada logró filmar una feroz batalla.
El ejército japonés lanzó un ataque sorpresa y las tropas chinas respondieron con ametralladoras y fusiles. En la posición retumbaban los cañones mientras el humo de la pólvora envolvía todo el frente. Ese instante capturado por su cámara representó una imagen real y conmovedora de la ardua y heroica resistencia del pueblo chino. 遭遇到武汉会战，他要想在短时间内灭亡中国的这个迷梦就破灭了。闪击战变成了一个旷日持久的侵华战争，这就让日本从战略上陷入了被动之中。所以说，以武汉失守为标志呢，中国的抗日战争进入了一个战略相似阶段，这成了一个我们抗日战争的一次了不起的转折。 En noviembre de 1938, Roman llegó a Hunan tras un arduo viaje. Allí documentó los crímenes de guerra del ejército japonés que violó los convenios de Ginebra al utilizar de manera flagrante armas químicas. Посмотрите, в пятницу 4 ноября 1938 года «Известия» на первой полосе публикует очень важный материал от Романа Лазаревича. Приказ номер 38, как он называется. В частности, приказ генерала Мацуура. Это командир 106-й дивизии японской императорской армии в Центральном Китае. Эти документы свидетельствуют о том, что против китайских войск применяются запрещенные газы. Сведения о химической войне в Китае очень медлительно просачивались в мировую печать. Японское командование категорически отвергало это. Можно опровергать все, что угодно, но убедительный язык военного приказа, скрепленного печатями и собственноручно подписанного командиром 106-й дивизии японской императорской армии генералом Мацуура, опровергнуть невозможно. 在抗日战争时期，我们知道以日本的731部队为代表。 他们进行了细菌战和化学战的试验，并且在中国的战场上违反国际法，像我们敌后战场包括正面战场发起了毒气弹、化学战。 Durante la guerra, el ejército japonés usó armas químicas más de 2000 veces en el territorio chino, afectando a 19 provincias y causando más de 100.000 bajas entre militares y civiles chinos. 战后呢，他们在撤走的时候呢，把这些毒气弹化学武器匆匆的掩埋，掩埋完了之后，他也不告诉我们的地点。直到战后之后，我们在建设的过程中，包括各地修房子做一些工程的过程中呢，就不断的发现了这些细菌弹和化学弹。战后这些毒气弹和化学弹继续的破坏着我们和平居民的健康。Al pasar por la montaña Henshan, Roman presenció cómo decenas de miles de refugiados huían por las carreteras. El ejército japonés bombardeaba sistemáticamente ciudades y pueblos, quemándolo todo a su paso y causando enorme destrucción. 11月8日，突然出现了大批轰炸机，只在半小时内，这个喧嚣热闹有上百家小店铺，狭窄街道纵横交错，街上总是人来人往的小城市变成一堆废墟。 幸免于难的人们逃进山里。 En su camino hacia las montañas, Roman vio cómo el ejército chino escoltaba a 16 prisioneros japoneses capturados días antes en una batalla en Hunan. Им внушено, что в плену китайцев их ждет суровая расправа, пытки. Китайские бойцы не воюют с безоружными. Cuando Roman entró a la región fronteriza entre Shaanxi, Gansu y Ningxia, China estaba en plena fase de equilibrio estratégico. Bajo el liderazgo del Partido Comunista de China, las fuerzas principales del 8º Ejército de Ruta y el nuevo 4º Ejército se adentraron en la retaguardia enemiga.
Con el apoyo de fuerzas locales, escuadrones de autodefensa y milicianos organizaron una resistencia masiva valiéndose de montañas, ríos y aldeas, desde la llanura del norte hasta las tierras del Agua al sur del río Yangtze y las continuas colinas del sur. Las bases de apoyo proliferaron en la retaguardia enemiga, inmovilizando a una gran cantidad de fuerzas japonesas, que se vieron obligadas a suspender sus ofensivas en el frente frontal y replegar sus fuerzas principales para combatir a las fuerzas antijaponesas en su retaguardia. En las tierras frías del noreste, la guerra de guerrillas enfrentaba también su etapa más dura. Bajo la dirección del Partido Comunista de China, el Ejército Unido Antijaponés del Nordeste decidió luchar hasta el final. Debido a las duras condiciones naturales, a los combates crueles y a su duración prolongada, esta guerra de guerrillas fue una de las más difíciles en toda la historia bélica mundial.在中国共产党的领导下呢，我们是坚持以国共合作为基础的全民族抗日统一战线，我维护了统一战线。我们在敌后加大了抗日根据地的建设，然后有成千上万个我们敌后的反扫荡作战和游击战，打得轰轰烈烈，就让那个战局呢继续的朝我们中国抗战有利的方向在发展。En julio de 1939, Roman llegó a la base de apoyo antijaponesa del 8º Ejército de Ruta en el suroeste de Shanxi. En el camino hacia su cuartel general en Shanxi, fue testigo directo de un combate encarnizado entre el 8º Ejército de Ruta y las tropas invasoras. Японцы бросаются за прикрытие у дороги. Ясно виден их флаг, кровавое солнце на белом фоне. В атаку! Durante el combate, el 8º Ejército de Ruta capturó gran cantidad de armas, municiones y equipos militares del enemigo, lo que fortaleció considerablemente su capacidad de combate. En las bases de apoyo antijaponesas, situadas en la retaguardia enemiga, se desarrolló vigorosamente la gran campaña de producción crucial para la supervivencia nacional. No se trataba solo de roturar tierras o producir para sobrevivir, sino de levantar en medio del asedio enemigo un inquebrantable muro a través de arados y ruecas para librar una guerra de resistencia prolongada. Frente a la grave escasez de recursos materiales, la región fronteriza entre Shanxi, Gansu y Ningxia adoptó la política de reducción de los arriendos de la tierra e intereses de préstamos y desde finales de 1941 implementó la política de disminución de personal y simplificación administrativa. Estas máquinas herramienta que aparecen en las imágenes fueron trasladadas durante la guerra de resistencia contra Japón desde Shanghai, Wuhan y otras ciudades hasta Chongqing, recorriendo miles de kilómetros. Durante los bombardeos japoneses, Roman filmó en varias fábricas cercanas a Chongqing. Expresó profunda admiración por los técnicos y obreros chinos, a quienes consideraba personas con capacidad inventiva, espíritu de superación y creatividad. 在7个月中，我第一次参观中国的工厂，第一次见到为保卫国家而工作的中国产业工人。在这个人身上，不管是通过观察他的眼神，还是他的外表，都射出某种新鲜的东西，那就是自尊的感觉。而这种自尊来源于对自己劳动价值的深刻理解。劳动是辛苦的，然而是国家需要的。
抗日战争全面爆发后，中国钢铁工业基础遭受了重大打击。为了保存中国工业实力，支援抗战，钢铁工业从上海、武汉等地西迁到了重庆。在抗战形势最为危急的紧要关头，在国家生死存亡之际，他们以钢铁般的意志和巨大的牺牲，书写了抗战传奇。En septiembre de 1939, Roman concluyó su misión y abandonó China. Para entonces, las llamas de la guerra se estaban extendiendo por todo el país. Con su cámara, Roman pintó un vívido retrato del pueblo chino unido frente al enemigo e indomable en su lucha contra la agresión japonesa. En agosto de 1940, el norte de China se vio envuelto en las llamas de la guerra. El octavo ejército de Ruta lanzó la ofensiva de los 100 regimientos contra los invasores japoneses, una operación que duró más de 5 meses y libró más de 1.800 combates, causando más de 33.000 bajas de invasores japoneses y soldados de las tropas títeres, infligiendo un duro golpe al ejército japonés que quedó profundamente impactado. La gran victoria en esta ofensiva elevó la moral del ejército y el pueblo chinos y amplió enormemente el prestigio internacional del octavo ejército de Ruta. Las fuerzas militares y el pueblo de las bases de apoyo antijaponesas detrás de las líneas enemigas lograron frustrar sucesivamente las tácticas de limpieza, aniquilación, erosión, purificación y pacificación del ejército japonés. Asimismo, las políticas de guerra total y tierra asada de los invasores terminaron en fracaso. Tras una lucha a sangre y fuego, los militares y civiles dirigidos por el Partido Comunista de China fueron tomando gradualmente la iniciativa en los vastos frentes detrás de las líneas enemigas. A finales de 1944, las fuerzas de resistencia empezaron a lanzar una contraofensiva de escala sin precedentes, recuperando grandes extensiones territoriales y liberando a millones de compatriotas. En la primavera de 1945, la luz de la victoria en la Guerra Mundial Antifascista comenzó a mostrar sus primeros indicios en la oscuridad de la noche. El 23 de abril se inauguró solemnemente en Yan'an el 7º Congreso Nacional del Partido Comunista de China. Este evento histórico, recordado como un congreso de unidad y victoria, cimentó la base ideológica y política para la inminente contraofensiva a gran escala contra los invasores japoneses. El 26 de julio de 1945, China, Estados Unidos y Reino Unido emitieron la Proclamación de Potsdam, exigiendo la rendición incondicional del Japón fascista. El 8 de agosto, la Unión Soviética se adhirió oficialmente a la proclamación y declaró la guerra a Japón. El avance del ejército rojo soviético en el noreste de China dio un duro golpe al moribundo militarismo japonés. Siguiendo las órdenes del cuartel general en Yan'an, las zonas liberadas de China lanzaron una gran contraofensiva desde el norte, el centro, el sur y el noreste del país, aniquilando a más de 390.000 soldados japoneses y del ejército colaboracionista. Esa gran victoria contribuyó decisivamente a la derrota definitiva del imperialismo japonés. En ese mismo momento, lejos de allí, en Europa, Roman acababa de presenciar la victoria en la Guerra Mundial Antifascista en el frente europeo. Tras su regreso a la Unión Soviética, produjo 3 documentales basados en el material que había filmado en territorio chino. En ellos, expresó su firme creencia del pueblo chino en su victoria final. Китайский народ победит! Единый Китай победит! Al mediodía del 15 de agosto de 1945, el emperador Hirohito se dirigió a todo Japón por radio para anunciar la rendición incondicional del país ante los aliados en la Guerra Mundial Antifascista.
El 2 de septiembre de 1945, los representantes japoneses firmaron oficialmente el instrumento de rendición. Tras 14 años de luchas extremadamente arduas, el principal frente de la Guerra Mundial Antifascista en Oriente logró renacer de la sangre. Así concluyó oficialmente la Segunda Guerra Mundial. И история повернулась так, как она должна была повернуться. Поэтому значение вот этой победы, оно неоспоримо великое значение, поскольку по-другому, видимо, Китай бы не стал той страной, которой он стал без этой победы. Поэтому это очень важно было. 这场战争的胜利，在中华民族复兴的历程上具有重要的里程碑的意义。从中国共产党领导的抗日战争的胜利对世界的影响来讲，中国的胜利，它推动了联合国的建立。中国是联合国的重要缔造者之一，战后秩序的这个形成，可以说维护了二战以后几十年世界的和平与发展。在这个问题上面，我们中国人的贡献是不可磨灭的。 El pueblo chino fue el primero en alzar la bandera de la lucha antifascista y en abrir el frente asiático de la Guerra Mundial Antifascista. Luchó heroicamente contra los invasores fascistas japoneses en condiciones nacionales e internacionales extremadamente difíciles a lo largo de 14 años. China sufrió más de 35 millones de bajas entre militares y civiles, de las cuales más de 3,8 millones eran efectivos del ejército. En total, China aniquiló a más de 1,5 millones de soldados japoneses, lo que representa más del 70% de las bajas japonesas en la Segunda Guerra Mundial. Cuando Japón fue derrotado, sus 1,28 millones de soldados se rindieron ante China. La contribución de China a la victoria de la Guerra Mundial Antifascista fue crucial. 中国人民的抗日战争，首先呢是开辟了世界反法西斯战争它的东方战场。中国人民抗日战争，它所激发起来的世界反法西斯战争这种精神的力量是不可低估的。 El 1 de octubre de 1949 se proclamó la fundación de la República Popular China. Comenzaba así una nueva era en la historia del país. Este edificio blanco, que combina el modernismo con el estilo de la época estalinista, alberga el Museo Estatal Central del Cine de Rusia. Добрый день. Здравствуйте. Прошу. Наш прекрасный мир кинематографа. Да, чудесный музей. Очень мало фотографий, его фотографий, их, по-моему, 2 или 3, где Кармен в Китае. Сам. Эти фотографии я впервые вижу. Впервые. Вот на обороте написано, что товарищ Мао Цзэдун беседует с крестьянами в окрестностях Яани. Фото Романа Кармена. Почерк его, могу точно сказать. Dentro del museo se conservan innumerables objetos, incluyendo películas, carteles, fotografías, vestuario
equipos de grabación, pertenencias personales de figuras destacadas del cine e incluso el escritorio original que usaba Роман Кармен. А вы, кстати, помните этот стол? Да, помню. Я не раз его трогал, не раз на него облокачивался. Да, стол моего деда. Он хорошо сохранился здесь у вас. Durante su estancia en China, Роман captó con su cámara escenas de la tenaz resistencia del ejército y el pueblo chinos contra los invasores japoneses. Proféticamente escribió estas conmovedoras palabras. Мы, советские люди, умеем как никто понимать и чтить страдания народов, бьющихся за право на существование. Когда-нибудь в обновленной стране извлечет из архивов и эту киноленту «Победивший китайский народ».